La verdad es que el Señor es una pasada, porque va haciendo cosas durante la semana, ¿no? Bueno, va haciendo cosas cada momento. Y luego el Señor lo va ordenando todo. Y el Espíritu Santo, que también está entre nosotros esta mañana, pues también hace las cosas, ¿no? Tenemos un mensaje en esta mañana, lo veis aquí, ¿no? El tema es una iglesia con principios. Y solamente como recordatorio, creo que lo conocéis bien, ¿no? Pero durante los meses de febrero y marzo, y ya acaba el próximo domingo, marzo, hemos estado hablando mensajes que tenían que ver con lo que nosotros le llamamos el proyecto de iglesia. ¿Qué es el proyecto de iglesia? No lo voy a explicar aquí, lo vais a ver, lo estamos explicando durante todos estos meses. Es un documento que está hecho y que se os librará, y durante estos meses hemos ido hablando acerca de esto, ¿no? de que somos una iglesia con visión, de que somos una iglesia con trabajo, con enfoque, una iglesia eficiente, una iglesia con valores, una iglesia con carácter. Pues vaya, menuda iglesia que somos, ¿no? Puede sonar hasta pretencioso, ¿no? Decir, oye, si somos así, pues ya está, no sé qué hacen los demás yendo a otra iglesia, que vengan aquí, que somos la mejor iglesia, ¿no? Pero no es tanto todo eso lo que ya somos, que hay cosas que sí que somos y las recordamos, sino también es hacia dónde vamos, hacia dónde el Señor nos apunta en su palabra que tenemos que ir como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Significa entonces que, como queremos ser una iglesia que tenga todas estas características, es que hasta ahora no lo éramos? Y entonces significa que todos los años que hemos vivido hasta ahora como iglesia, recordad que este año 2022 hacemos 78 años como iglesia, como punto abierto de testimonio aquí en esta ciudad. Entonces, ¿no ha servido? Claro que ha servido. Hay tantas personas que han dado su vida, que han dado su corazón, pero ahora estamos también en nuevos tiempos, hay otra nueva forma, hay nuevas formas de entender también la vida, lo estamos viendo por las nuevas tecnologías y tal, y es necesario también que actualicemos también, no el Evangelio, no la palabra, es la misma, el Evangelio es el mismo, pero sí la forma de cómo somos iglesia y cómo nos expresamos y cómo nos damos también a conocer y damos a conocer el Evangelio del Señor al mundo en el medio del cual estamos. Hace 2 semanas vino el técnico del ayuntamiento aquí a este local. Llevamos mucho tiempo haciendo, bueno, desde que acabamos las obras, las acabamos en enero del 2021, pero las empezamos mucho antes, ¿vale? Y hemos estado con papeles arriba y abajo, con certificados de la instalación eléctrica, del sonido, de la posibilidad, le llaman la justificación de que el centro está adaptado para discapacitados, para minusvalías, midiendo el lavabo. Bueno, después de todo este proceso, vino el técnico del ayuntamiento hace 2 semanas, dice, ya tenéis la licencia concedida, porque los papeles lo dicen que está correcto, pero tengo que venir a mirarlo y verlo para ver si realmente no se ha engañado de nada. Subió arriba, se paseó, miró el lavabo, midió la puerta del lavabo, aquí este tope. No os voy a decir, no voy a poner nada negativo, pero habría que moverla un par de centímetros porque hace 78 se ha quedado, entonces habrá que moverla un poquito. No te preocupes, lo haremos. Pero no lo voy a poner porque tenéis un local. Por cierto, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? Me pregunta. Y yo le dije, pues mira, 78 años. Pues no me había dado cuenta. ¿Quiere decir esto que lo hemos hecho mal? No. Pues a lo mejor este señor no vive ni aquí, vive en otro sitio, ¿no? Pero me llamó la atención, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, estamos hablando estos días acerca del proyecto de iglesia, ¿verdad? Y hoy vamos a meditar o reflexionar en torno a que somos una iglesia con principios, como ha dicho Eliseo también en el partimiento del pan, ¿no? Los textos que teníamos para esta semana, me encanta esta iniciativa que han tenido los hermanos y hermanas que llevan toda la coordinación de información y, bueno, en realidad que están coordinando todas las cosas a nivel de la iglesia, porque nos pasan cada semana una hojita que le llamamos el tiempo con Dios. Proponen que 3 días nos dediquemos a hacer devocionales. Cada uno hace ya sus devocionales o tiene su tiempo de lectura en la palabra, está bien, pero proponen esto para que todos juntos, más o menos, podamos utilizar los mismos textos bíblicos. Y estos son los textos que habían para esta semana. Romanos 12, Gálatas 6, 1 Corintios 13, al que ha hecho referencia Eliseo, Tito capítulo 3 y Colosenses capítulo 4. Y en el fondo, si me permitís, haciendo una amalgama, cogiendo todo esto, mezclándolo, yo he puesto un corazón aquí detrás con una frase de lo que para mí sería el principio, de alguna forma. Se puede expresar de muchas maneras, pero como yo lo expresaría, sería el amor sincero de Dios en su iglesia se ve en nuestras acciones. Y habla acerca de la hospitalidad, y habla acerca de atendernos los unos a los otros, y habla acerca de muchas de las cosas que como iglesia hemos de mostrar y de ser. Y
por encima de todo está el amor, como también Eliseo ha compartido en el partimiento del pan, ¿no? Y es muy interesante. Ahora bien, me gustaría que pudiésemos definir un poco esto de los principios. Eliseo ha usado una palabra, fundamentos. Bueno, si buscas en el diccionario lo que significa principios, encuentras muchas acepciones. Habla de fundamentos, habla de verdades, habla de valores, habla de origen, habla de importancia, cosas que son importantes, habla de conjunto, normas que regulan la vida, habla de todas estas cosas que tenéis aquí en esta nube de palabras, ¿no? Me gusta también, sabéis que yo soy enfermero, entonces me gusta buscarle siempre el puntillo sanitario, me gusta el punto sanitario. Aquí tenéis un gelocatil. ¿Cuántos han tomado aquí alguna vez algún gelocatil? Pues que sepáis que ya tenéis una edad, porque ahora hay muchas otras cosas que no se llaman gelocatil. Pero el gelocatil es un nombre comercial, pero me dio el otro día por buscar, una búsqueda rápida, ¿no? Algunos ya los conocía, pero otros no, ¿no? Y hay un montón de nombres. Cuando yo estaba en el hospital me decían, nene, por favor, me traes un jalacatil, que es que me duele mucho la cabeza. Y algunos, los más jóvenes, me decían, oye, ¿me traes un Hello Kitty de esos para el dolor de cabeza? Pero hay muchos nombres, por ejemplo, Algidol, Apiretal, Bisolgrip, Farmagrip, Dolocatil, Eferalgan, Febrectal, Frenadol, Resfriol, Termalgin y un montón más, ¿vale? Pero lo importante no es el nombre comercial. Lo importante es, y esto lo hemos aprendido hace ya unos cuantos años, no tampoco tantos, pero unos cuantos años, que sacaron el llamar a los medicamentos por el nombre, por el principio activo que se llama, el principio activo. ¿Y qué es el principio activo? Bueno, pues es la sustancia o mezcla de sustancias que ejercen la acción necesaria para corregir, para restaurar, para proteger, para un montón de cosas que hacen los medicamentos. Pero quedaos con esa idea, ¿no? Me interesa esa idea al hablar de principios para la Iglesia, una Iglesia con principios. El principio activo en un medicamento es aquello que ejerce la acción, ¿no? Es el nombre, no es el nombre comercial, es lo que hay detrás, ¿no? Si nos centramos en la parte más teológica, por decirlo así, me encanta esta frase, no es mía, es de Félix Ortiz, es una persona a la que yo admiro, un hombre, un teólogo, un cristiano, que sabe mucho de la palabra y no lo puedo expresar. He intentado darle una vuelta a ver cómo lo podría yo en mis palabras, pero me gusta mucho cómo lo dice aquí. Dicen que los principios bíblicos son verdades universales que cada uno debe aterrizar en su realidad, con discernimiento y diálogo con el Señor por medio del Espíritu Santo. Es decir, los principios bíblicos son verdades que encontramos en la palabra del Señor. A ver si en la palabra del Señor, ¿todas las letras que hay aquí son principios bíblicos? No, pero hay verdades que trascienden todas las épocas, todas las generaciones, por eso son universales, sirven tanto para la época de Abraham, como sirven para la época del primer siglo del Señor Jesús, como sirvieron para la época de la Iglesia de Pablo y demás, como nos sirven para ahora. Son verdades universales, ¿verdad? Pero que las tenemos que aterrizar, es decir, las tenemos que traer a nuestro terreno, a nuestra realidad aquí, ahora, ¿vale? En un discernimiento con el Espíritu Santo en base a la palabra del Señor, ¿no? Y para finalizar esta parte, os pongo uno de los ejemplos de estas hojas que nos dan nuestros hermanos y que tiene que ver con este tiempo con Dios, ¿verdad? Aquí estamos acabando ya el mes de marzo. Para esta semana que empieza tenemos una iglesia dependiente de Dios y hay unos textos, os recomiendo que los podamos seguir y leer. Pero me gusta mucho cómo trabajaron esta parte que hay más a la derecha del folletín, que dice, o del flyer, que dice, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo leo la palabra? ¿Cómo hago mi tiempo devocional con el Señor? Y fijaros que dice aquí, pon un título al texto, es decir, propone que cuando leas un texto le pongas un título, porque eso te lo fija en la memoria, ¿no? He leído un texto bíblico y de lo que yo he leído, no son muchos versículos, son 10, 12, 6, 3... ¿Cómo yo lo titularía, no? Y hace que hagamos un poquito de esfuerzo mental. Dice, busca 5 principios, o sea, ponle un título para recordar la enseñanza. Luego busca 5 principios que se encuentren en el texto. ¡Wow! Busca 5 verdades que aparezcan en el texto, que sirvan para todos, pero especialmente que me sirvan para mí. Y luego dice, y busca una aplicación personal. La aplicación personal es, oye, y estas verdades que yo he encontrado en la palabra del Señor, ¿qué hago yo con ellas ahora? ¿Esta semana qué? ¿Hoy qué?
y busco esa aplicación personal para mí, ¿no? Pero me gusta mucho y es recomendable, ¿no?, que utilicemos también, cuando hagamos los devocionales, sea este sistema o otro, que hagamos ese ejercicio de buscar esos principios bíblicos que el Señor nos habla, que están en su palabra, pero que el Señor nos habla de forma personal, para que los adaptemos, los aterricemos en nuestra realidad y los pongamos en práctica, ¿no? Y hay un diálogo ahí en oración con el Espíritu Santo, con el Señor también. Bueno, yo voy a centrar la predicación hoy con uno de los textos bíblicos que teníamos, y el texto base está en Gálatas capítulo 6, y lo he puesto aquí detrás, versículos del 1 al 5, está en Reina Valera, pero yo, para no irme girando, lo leo, me pongo aquí así de frente y lo leo aquí. Yo tengo la Biblia textual y tal vez haya algún pequeñito matiz de detalle. Dice: hermanos, aún, Gálatas 6, versículos del 1 al 5, hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley del Mesías. Porque si alguno supone que es algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloria solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Que el Señor bendiga su palabra. Y como somos una iglesia con principios, vamos a ir viendo dos principios. Básicamente, solamente esta mañana veremos dos principios de los cuales, como iglesia, queremos verlos a la luz de la palabra, pero queremos encarnarlos, que aterricen en nuestra realidad y que queremos llevarlos adelante. Pero antes de abordarlos, me vais a permitir que haga una breve introducción de la carta, ¿no? La carta a los Gálatas es una carta que se envía, que Pablo la escribe a un grupo de iglesias, no a una sola iglesia. Es como si la enviase a Santa Coloma, ¿vale? La carta a Santa Coloma, y en Santa Coloma hay varias iglesias, y esa carta pues se la tenían que pasar entre las iglesias y leérsela. En este caso eran las iglesias de una zona, de una provincia romana que se llama Galacia, y eso está en el centro de Turquía, está más o menos ahí redondeado, y los que hayáis leído el libro de los Hechos recordaréis, en el segundo viaje misionero habla de Listra, de Derbe, de Iconio, incluso de Antioquía, de Psidia. Toda esa zona del centro son iglesias que están en Galacia. No tenemos ninguna carta a Derbe, no tenemos la carta de los derbianos, tenemos los corintios, pero no tenemos tampoco los listranos. Pero la de los Gálatas serían cartas que van hacia ese grupo de hermanos. La carta a los Gálatas, como todas las cartas del apóstol Pablo, tiene una primera parte que es muy teórica, muy doctrinal, pero luego tiene una última parte que es muy práctica, que da consejos. El texto que hemos leído está en el capítulo 6, y eso significa que está en la parte práctica, porque solo tiene 6 capítulos, y hemos leído en el último trozo, así que lo que nos está hablando son cosas muy prácticas para poner en práctica la iglesia, las iglesias de Galacia, pero también nosotros hoy. ¿Cuál es el tema central de la carta? Bueno, el tema central de la carta es el Evangelio. Es el Evangelio. Y con un énfasis en la libertad que Pablo predicaba para que aquellos hermanos fuesen llamados. ¿Por qué? Porque existían una serie de personas alrededor que se llamaban los judaizantes, que decían: hay que creer en Jesús, es verdad, Cristo es el Mesías, pero además hay que hacer otra cosa más, hay que cumplir algunas normas de la ley, como por ejemplo, circuncidarse. Los hombres tienen que circuncidarse, hacerse una intervención quirúrgica en el pene, donde, bueno, básicamente eso era la norma que se hacía para pertenecer al pueblo de Israel, ¿no? Y es lo que decían. Pero el tema central es, entonces, para ser cristiano, ¿hace falta algo más que Cristo? Porque si era necesario creer en Jesús, pero también era necesario circuncidarse, o algunas otras prácticas, es que a lo mejor solo creer en Jesús no era necesario. Y vamos a ver a Pablo enfadado en algunos momentos. Pablo se puso bravo. Gálatas capítulo 1 y versículo 6. En mi Biblia pone: estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Estoy maravillado, en la Reina Valera también lo dice así, pero ese maravillado no es de wow, estoy maravillado. La Nueva Versión Internacional, los que la tenéis, es me asombra. La Biblia, la palabra dice: no salgo de mi asombro. Miro a Sonia porque yo sé que ella la suele utilizar, ¿verdad? O la NTV, los que utilizáis la Nueva Traducción Viviente, dice: estoy horrorizado de que hayáis creído en Jesús y que ahora cualquiera que venga y os diga que no solo Jesús, sino que hay que hacer otras cosas, eso os convenza en el corazón. Estoy alucinado. ¿Cómo podéis haber perdido tan pronto el rumbo? Y versículo 8,
también de Gálatas capítulo 1, si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Dice mi versión. La palabra anatema ya no se usa mucho porque es un poco antigua, es que la maldición de Dios caiga sobre él. ¡Wow! Si alguien proclama un evangelio diferente a solo Cristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Así que, ojo, tenemos a un Pablo que de unido como se enfadaba. Y tenemos otros lugares. También es una carta que hay textos preciosos. Gálatas capítulo 2 y versículo 20, lo recordaréis todos, dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y otros versículos que tienen que ver con el fruto del Espíritu o la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, llegando a nuestro texto en esta mañana, la idea es que el texto de Gálatas 6 y los versículos del 1 al 5, donde vamos a sacar los dos principios bíblicos que hemos incluido en el proyecto de iglesia y que queremos también transmitiros, pero un poquito antes del capítulo 6, en el capítulo 5, versículos 13 y 14, dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es decir, solo Cristo es lo importante, pero Cristo trae libertad. Y os ha dado libertad. Por lo tanto, no tenéis que guardar, no tenéis que circuncidaros, no tenéis que guardar ciertas prácticas que guardaban antiguamente en la religión judía. Hoy en día no es necesario, solo creer en Jesús, solo eso es lo importante, ¿no? Dice: ahora bien, no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley queda cumplida en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que los gálatas, después de que han sido influenciados por los judaizantes y decían: no, Cristo no sirve, hay que Cristo y algo más, el circuncidarse y otras cosas, y que Pablo les da caña y les explica que solamente Cristo es el evangelio real, y dicen: como Cristo me ha libertado y no tengo que cumplir, pues entonces utilizaban esa oportunidad como libertinaje para hacer otras cosas, para caer en pecados y para andar en cosas que no convenían. Y Pablo aquí también le está diciendo a los otros: no, es verdad que no es necesario circuncidarse, no es necesario guardar la ley, pero tampoco aprovechéis la libertad que os da Cristo para hacer lo que os dé la gana, para vivir en pecado, para vivir de cualquier manera. Así que es peligroso irse a los extremos, unos esclavizándose en la ley judía, o otros yéndose a una libertad que básicamente se convertía en un libertinaje cristiano en lugar de la libertad cristiana. Y en ese contexto es donde encontramos el capítulo 6 que tenemos ahora, ¿no? Para evitar un poco esos peligros. Y Pablo les dirá que esa nueva libertad en el creyente no facilita el pecado, sino que promueve el amor a las personas como un servicio al Señor. La libertad en Cristo es para servir al Señor amándonos los unos a los otros. Y eso es algo wow. Eso es precioso y es uno de los principios que queremos encarnar aquí en la Iglesia. Así que, primer principio, dice así, o lo enunciamos así: las personas, a ver, porque lo he escrito en la pantalla de forma diferente, las personas son antes que lo demás. Lo importante son las personas, porque el Señor dice, y Pablo dice aquí en el versículo 14 del capítulo 5, si tuviese que resumir toda la ley, la resumiría en esta sola cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a las personas, el amor a lo demás. Ha de ser el amor al prójimo, el amor entre nosotros, lo que caracterice nuestra vida como discípulos de Cristo. Y ese amor debe estar presente incluso cuando alguien es sorprendido en pecado. Fijaros que dice que cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, en algún pecado, dice: vosotros que sois espirituales, tenéis que restaurarle. Así que vamos a ver algunas cosas aquí interesantes en cuanto a este principio, que lo importante son las personas, lo importante es que pongamos a las personas antes que las cosas, antes que muchas de las formas, antes de muchas de las cosas que hacemos son las personas. Y me gusta porque esta mañana hemos empezado así, no vamos a predicar la palabra, pero hay un hermano que está sufriendo, Antonio, vamos a orar por él. Y nos hemos puesto a orar los unos por los otros. La palabra está bien y vamos a escucharla, pero podemos hacer ahora un paréntesis y orar por el hermano que lo necesita. Ha sido una forma práctica, ¿no?, de poder entender este principio que es de la Iglesia, pero que lo entendemos también en nuestra vida. Dice: cuando seáis sorprendidos, o cuando hay algún hermano que sea sorprendido en alguna falta. Y ¿sabéis una cosa? Yo veo aquí
os conozco a la mayoría de vista, creo que a todos y a muchos nos hemos saludado también y tal, y todos caemos, todos nos podemos caer, todos podemos pecar, hasta las buenas personas caen y tropiezan, hasta los creyentes, los cristianos evangélicos, los que estamos aquí esta mañana, podemos caer y nos podemos resbalar, ¿no? La palabra que Pablo usó aquí para falta, hoy voy a explicaros, o voy a mencionarlas, por lo menos 4 palabras del griego, no para que ni siquiera están puestas ahí, ¿no? Pero es porque a veces es bueno, cuando uno estudia la palabra, ver el sentido que hay detrás, ¿no? Y la palabra que Pablo utilizó para decir que cuando una persona se ha sorprendido de alguna falta, esa falta, algunas versiones dirán pecado, esa palabra de falta o pecado es paraptoma y da la idea de un resbalón. No he encontrado ninguna imagen decente para ponerse ahí como un resbalón y lo que hay aquí es un tropiezo en el fondo. Si ves hay un escaloncito, hay de alguien que se tropieza. Pero la idea es que vas por un sendero que puede ser resbaladizo y resbalas y te caes. Cualquiera se puede resbalar. Yo como enfermero y pertenezco al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de mi empresa, así, de resbalones y de tropiezos que tiene la gente en el día a día, en las cosas que hace, accidentes laborales, así, de gente que está haciendo lo normal, va a coger el ascensor y de repente se cae. ¿Pero qué te pasó? Ay, no sé, iba con el móvil, iba despistado, iba más rápido, o me falló el pie, y cualquiera puede resbalar. Ahora, ¿a qué somos llamados? Somos llamados a restaurar, somos llamados a levantar, somos llamados a hacer todas estas cosas, ¿no? El peligro o la tendencia que podemos nosotros a veces tener en nuestro corazón, en lugar de restaurar, o en lugar de corregir, en lugar de ayudar, cuando alguien cae, cuando algún hermano de la iglesia, cuando vemos a alguien cercano a nosotros, un familiar, alguien que ha hecho alguna gorda y peca, la tendencia es juzgar. La tendencia es, lo primero, acusar o pensar, por lo menos en mi cabeza, duramente acerca de cómo él ha respondido ante una tentación o ante la situación que ha vivido, ¿no? Y es que hay elementos de dureza en algunos de nosotros. Hay creyentes a los cuales a veces no se les puede ir a llorar a su hombro porque no van a tener mucha empatía contigo. Y sin embargo, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hemos de amar al prójimo. A los Gálatas se lo decía, porque había algunos que estaban en un extremo, otros en otro, al final se enfadaban y se discutían y decía, está bien, podéis pensar algunas cosas diferentes, el evangelio no se puede cambiar, pero sobre todo amar al prójimo, amaos los unos a los otros. La libertad que el Señor nos ha dado es para que os améis, no para que nos juzguemos, ¿no? Y no queremos que nuestra iglesia, la iglesia local aquí, se caracterice por ser una iglesia que nos juzgamos, sino todo lo contrario, que nos ayudamos y nos apoyamos en amor. Pablo dice que si una persona da un traspiés, como amamos al prójimo, pues como nos importan las personas, vamos a ayudarla a que se ponga en pie otra vez. Y la palabra que utiliza para restaurar, ¿no? Vosotros los espirituales, restaurarle, ese restaurar, en otras versiones habla de corregir, ¿vale? Restaurar o corregir, la traducimos al castellano, pero la palabra, el griego que utiliza Pablo ahí, da la idea de una reparación, y vuelvo otra vez a mi mundo, el sanitario, la idea de un cirujano cuando está arreglando un hueso. Lidia hace poco se ha roto un hueso, ¿no? Y le tuvieron que poner unas placas y unos tornillos para enderezar, estaba roto, hubo que ponerlo, alinearlo y colocarle. Pues esa es un poco la idea, es ayudar, es reparar, es también alinear, ¿no? Y toda la atmósfera que hay en ese versículo 1 tiene que ver con eso, no con castigo. Cuando alguien cae no hay castigo, no hay juicio, eso lo hará el Señor, ¿vale? Lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar. El énfasis está puesto en la cura, está puesto en el remedio, está puesto en la solución, en las buenas palabras, en la amabilidad, porque dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿vale? Con la ternura, con la gentileza. Y además dice, terminando este versículo, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, el consejo de Pablo, en otras palabras sería, ese sería yo si no hubiera sido por la gracia de Dios. Ese al que estoy intentando ayudar y que a veces he juzgado sin querer porque ha caído antes que yo, ese podría haber sido yo. Pero no lo soy por la gracia de Dios. Pero la idea es que todos y cada uno podemos caer, hermanos, pero a límites insospechados. Todos los que estamos aquí en esta mañana, en esta sala, aquí en este lugar donde estamos, absolutamente todos podemos caer en cualquier pecado. Unos tendrán más tendencia por uno o por otro, pero todos podemos caer. Dice Pablo, miserable de mí, lo dirá en Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Tenemos en nosotros la vieja naturaleza que aún nos acompaña, y los versículos antes está hablando de la diferencia entre la carne y el espíritu. La carne nos tira y el Señor nos ha salvado, pero ha dejado en nosotros un cuerpo que aún le tiran ciertas cosas, ¿no? Y sin embargo tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos dice, no, eso no, y vayamos por otros. Y hemos de ser hombres y mujeres que nos dejamos guiar también por el Espíritu, que vamos alcanzando madurez, ¿no? Pero todas las debilidades humanas que podáis imaginar, hermanos y hermanas, y aquí hay de varias generaciones, jóvenes y más mayores, todas las debilidades que podáis imaginar, todos los pecados que podáis imaginar, todas las cosas complicadas, las podemos practicar. Por eso Pablo está diciendo aquí, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo sería como ese hermano que ha caído, si no fuese por la gracia del Señor. Así que reconozcámoslo, porque si no, no podremos ejercer bien el amor, la compañía los unos de los otros. Si no, diremos y quedará solamente en teoría. Nos importan las personas, o las personas son más importantes que... Pero se quedará en teoría si no somos capaces de entender que yo también podría estar en la misma situación que mi hermano, al que trato de amar y acompañar y levantar y restaurar. La semana pasada me encantó la predicación de Yasmina, ¿no? Y especialmente había uno de los puntos que hablaba en cuanto a los valores, la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad. Y a mí me cuesta, porque yo soy un tipo que yo puedo con todo. Yo soy fuerte, yo en mi casa, ya voy yo, ya lo hago yo. Yo puedo con todo. Entonces, cuando... Y no, el Señor nos habla que hemos de ser vulnerables también, ¿no? ¿Para qué? Pues para dejarnos ayudar por otros también, cuando vemos que nosotros no llegan nuestras capacidades, ¿no? En el proyecto de iglesia, en el documento, lo hemos redactado, y os lo leo así, lo tendréis al finalizar, pero me gusta y quería incluirlo también a la hora de explicarlo, ¿no? Dice, hay varios puntos, solamente leo 2 puntos pequeñitos. Dice, las personas son antes de las cosas, atender a las personas es una prioridad sobre cualquier actividad o programa. Los programas y las actividades deben ser una herramienta que nos ayude y nos sirva para cumplir la visión, pero nunca será inoportuno tener que cambiar algo del programa para ocuparse de la necesidad de alguien, y si hay que escoger, es mejor una cosa descuidada que una persona desatendida. Me encanta, esta frase es práctica, ¿no? Si no podemos tenerlo todo en la iglesia, aquí en el local súper bien, pero hemos de atender a alguien, hagámoslo. Ya de paso, el tema de la puntualidad de esta mañana, hemos empezado muy tarde, por amor a las personas que vienen pronto y que tienen prisa y tal, hemos de tratar de ir poniéndonos un poco y empezar un poquito antes, ¿vale? Nos somos convocados a las 11 y hemos de darlo. Pero sí que es verdad, hermanos, que tampoco hemos de ser tan absolutamente legalistas de, si no empezamos a las 11, no. Yo soy riguroso, me gusta empezar pronto, pero también ese momento de atendernos los unos a los otros, procuremos venir un poquito antes, tal vez para tener ese tiempo de estar juntos antes y así no demorar, porque si no las personas mayores, que suelen ser las más puntuales, vienen aquí y tienen que estar mucho rato sentadas y se cansan. Busquemos también ahí el amor los unos hacia los otros, ¿vale? Y buscando el encaje en ese sentido, ¿no? Las personas son antes que las formas, dice también el proyecto de la Iglesia, ¿no? Y dice, al recibirlas, y es una declaración de intenciones de lo que queremos hacer, hermanos, y lo que hacemos muchas veces, al recibirlas nos fijamos antes en el corazón que en su apariencia, sin emitir juicios de valor prematuros sobre los elementos externos que no entendemos o no compartimos de esa persona. Nuestro enfoque debe ser primero conocer a las personas, entenderlas, preocuparnos por su vida y situación y ver cómo las podemos ayudar estableciendo relaciones que permitan que el Evangelio progresivamente vaya entrando y restaurando su vida. Estamos en un mundo roto por el pecado, por lo que es normal que las personas vengan también rotas y con situaciones difíciles que no entendemos. Y no podemos exigir que cambien en sus propias fuerzas. Cuando conozcan a Cristo, Él les ayudará a hacer los cambios que sean necesarios, de dentro hacia afuera. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser pacientes con el proceso de renovación de cada persona, y la idea es que acompañamos, no forzamos, acompañamos en ese proceso de que conozcan al Señor y de que vayan siendo transformados. Y tenía un par de anécdotas, pero por amor al tiempo no las voy a explicar aquí, ¿no? Pero luego, al final, si queréis, las podemos comentar. Vamos al siguiente principio. Principio 1. Nos importan las personas, amamos a las personas son antes que las cosas, antes que los programas, antes que las paredes, antes que todo, ¿eh? Segundo principio, integridad, coherencia y madurez en nuestras reacciones. Integridad, coherencia y madurez en nuestras reacciones. Seguimos en el texto bíblico, estamos en Gálatas 6, recordad, versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo.
bueno, la palabra que utiliza para cargas ahí, sobrellevar los unos las cargas de los otros, da la idea de que es una piedra tan grande, y aquí con el dibujo he tratado de interpretarla bien, ¿no? Es una piedra tan grande, es una losa, es un peso tan enorme que yo no puedo soportar solo y necesito que alguien de la iglesia, que algún hermano mío me pueda ayudar, ¿no? Es un peso tan grande y imagina una piedra, una sola persona no tiene la capacidad de cargarla por sí misma durante tanto tiempo, durante mucho tiempo, y es necesario que podamos ayudarles. Y todos conocéis, hermanos y hermanas, hay situaciones en la vida, a veces situaciones físicas, a veces son situaciones materiales, a veces son situaciones espirituales, a veces son situaciones emocionales o incluso a veces sociales, que son tan serias que si alguien no me echa una mano yo me hundo. Y aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, y nos está diciendo también aquí a nosotros, hermanos, echémonos una mano. Como iglesia somos llamados a ser coherentes y maduros en nuestra fe y ofrecer a nuestros hermanos la ayuda cuando están sobrecargados. Ver cuando lo están y ofrecer nuestras manos también cuando están sobrecargados. Y dice que así cumpliremos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Capítulo 5, versículo 14. Toda la ley queda cumplida en una sola palabra: amarás al prójimo como a ti mismo. Así cumplimos la ley de Cristo, sobrellevándonos los unos las cargas de los otros. Y ahora me voy al versículo 5. Hago un salto, dejo los 3 y 4, me voy al versículo 5, porque dice, porque cada cual llevará su propia carga. Pero no acaba de decir que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, y ahora en el versículo 5 dice que cada uno llevará su propia carga. ¿En qué quedamos? Pablo está contradiciéndose a sí mismo, y he puesto la imagen de un barco. Hay un teólogo, que ya está en la presencia del Señor, William Barclay, que dice, él hace algunas paráfrasis de textos bíblicos, y este versículo 5, cada cual llevará su propia carga, en la paráfrasis ha puesto esta expresión que me encanta, que cada palo aguante su vela. Aquí hay un barco de vela, hoy en día ya se ven pocos, ¿no? Lo que se ven son los barcos esos yates tan chulos, pero barcos de vela se ven pocos, y si fijáis el que he puesto aquí, en este caso en cada uno de los mástiles hay 3 velas, ¿no? Pero el mástil, el palo, tiene que ser potente para aguantar la vela, porque cuando llega el viento es lo que impulsa, tiene que aguantar. El palo de atrás no aguantará la vela de delante. Cada palo tiene que aguantar su vela. Es decir, este palo debe resistir los envites del viento sin ayuda de los demás. Entonces vuelvo a la pregunta, pero si Pablo en el versículo 2 ha dicho que nos sobrellevemos las cargas los unos de los otros, y ahora está diciendo que cada palo aguante su vela, es decir, que cada uno se haga cargo de sus propias cargas, ¿en qué quedamos? ¿Está contradiciendo? Bueno, la palabra que está usando aquí es un poco diferente, por eso es la idea esta en cargas. La primera cargas del versículo 2 hacía referencia a esa piedra tan grande que no se puede soportar. Aquí la palabra que utiliza en el griego es otra palabra diferente, ¿vale? Y es algo que tiene que ver con algo que es llevado por uno mismo. Y Pablo da la idea, utiliza lo que era una mochila que se utilizaba por parte de los soldados. Los soldados del regimiento romano llevaban su propio equipo. Y es la mochila que ellos llevaban, donde llevaban ahí su lanza, sus cosas. Ese equipo no se podía prestar. Un soldado que era herido y que llevaba y tal, le podías ayudar, lo podías sostener, lo podías arrastrar, pero su equipo era suyo, lo tenía que llevar él. Esta es la idea. Hay cosas que no podemos compartir, hay cosas que son nuestras y que no hemos de compartir. Y aquí, si me entendéis bien, o a ver si soy capaz de explicarme bien yo, aquí hay como una doble enseñanza, ¿no? En un sentido, para los que sufrimos o para los que llevamos nuestra propia carga, que a veces hemos de aprender en madurez y ser coherentes de no sobrecargar a los demás, de decir, oye, es que esta carga que tengo es tan grande, y buscar siempre la ayuda de los demás. Que no sé si os pasa, a veces conocéis personas que siempre les pasan las cosas a ellos. Bueno, y hay otros que nunca les pasa nada. Bueno, pues la idea es ni una cosa ni la otra, ¿vale? Pero hay cosas que uno debe de sobrellevar propiamente, ¿vale? Y no debo de traspasar a otros. Pero también hay algunos creyentes en la iglesia que aman tanto al Señor y aman tanto servir a los demás y ayudar en todo momento, que están dispuestos a ayudar en todo, a entender que aquella persona lo está pasando mal, voy y le ayudo de cualquier manera y tal, ¿no? Y hay que entender también que a veces asumir la carga del otro cuando no te toca, en el fondo eso te va a sobrecargar a ti y encima, ¿y qué? No he oído bien. ¿Qué? Y, claro, te va a ir mal y además flaco favor, se diría, le estamos haciendo al otro.
porque no está teniendo la oportunidad de aprender también a resistir. Se llama esto la resiliencia, ¿vale? El que las cosas que te pasan, al final, te acostumbras, no te acostumbras, las tomas, dejas que pasen y me preparo para cosas que llegan en el futuro. Sería perjudicial para la otra persona. Así que Pablo no se está contradiciendo. Pablo lo que está haciendo es complementando. Y la madurez también, la forma de reaccionar nuestra, que hemos dicho, integridad, coherencia, madurez, tiene que ver también con saber distinguir entre un tipo de cargas y otras. Y versículos 3 y 4, ahora voy al medio. Hay una recomendación que da Pablo muy interesante también que yo la englobo bajo este principio, que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloria solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. No sé si esto era lo de la carga, no había puesto esta diapo, aquí era lo que tenía que ver con la mochila, y esto es lo que quiero explicar ahora en los versículos 3 y 4, ¿no? Hay una buena recomendación de Pablo sobre el envanecimiento. La vanagloria, lo que pasa es que yo no sé si se entiende hoy mucho cuando hablas de vanagloria. Me he apuntado aquí diferentes cosas, pero todas me sonaban, digo, a ver si no buscas en el diccionario a veces no tienes muy claro, ¿no? El envanecimiento, la vanagloria, la jactancia, el engreimiento, el orgullo en el fondo, es tal vez como se entiende mejor, ¿no? El orgullo. Y Pablo está diciendo eso, que oye, examinémonos nosotros mismos, ¿no? Porque hay a veces que podemos pensar que nosotros somos, y me pongo de puntillas, ¿no? Somos un poquito mejor que los demás, ¿no? O actuamos mejor que los demás, somos pretenciosos o nos envanecemos. La vanidad toma lugar de nosotros y nos enorgullecemos por encima de los demás, sobre todo cuando nos comparamos con otros, ¿no? Y un poco, Pablo, la idea que está dando aquí es, oye, no compares tus logros con los logros de tus semejantes, sino con lo mejor que tú lo podrías haber hecho. Es decir, cuando haya algo que tú hagas por amor al Señor y salga un poquito sin querer aquí dentro el orgullo, la vanidad, no digas, ostras, esto que he hecho, qué bien, y que soy el único de la iglesia que lo hace, o los demás no lo hacen. Sino, compáralo con, lo podría haber hecho mejor, sí. Y ahí el Señor va trabajando en humildad en nosotros. No nos comparemos con los demás, comparémonos con lo mejor que lo podíamos haber hecho. De esa manera no encontramos nunca motivos para vanagloriarnos. Y eso tiene que ver también con la humildad, que es también, en el fondo, una de las maneras de expresar coherencia, de expresar integridad y madurez. Y estoy terminando ya, hermanos. Llego al apartado que yo aquí le llamo conclusión, ¿vale? Así que eso es que estamos acabando, ¿vale? Hemos dicho, en primer lugar, ¿qué es la Iglesia? Pues la Iglesia somos gente, la Iglesia son personas, la Iglesia son hombres y mujeres pecadores que el Señor ha redimido por su sangre y que el Señor ha lavado, ¿verdad?, de todo pecado, y el Señor ha añadido como pueblo, como hijos suyos, y un día vamos a estar en su presencia para siempre. La Iglesia no son edificios, la Iglesia no son programas, la Iglesia ni siquiera son lo que estamos haciendo aquí esta mañana, no son cultos o reuniones, somos personas imperfectas, que estamos en un proceso de transformación por medio de la palabra y del Espíritu Santo que nos va enseñando, ¿no? Y nuestro principio de que lo primero son las personas muchas veces conlleva un inconveniente que hemos de tener claro y tener en cuenta. Es que ocuparse de las personas conlleva tiempo. Ocuparse de las personas a veces conlleva dinero. Ocuparse de las personas conlleva energía. Incluso puede amenazar nuestro bienestar, nuestra comodidad. Y eso hemos de valorarlo bien, ¿no? Tal vez es demasiado costoso eso de involucrarse en el amor al prójimo, a nuestro prójimo de la vida real, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro familiar que nos llama y no nos ha llamado nunca y ahora nos llama justo para pedirnos no sé qué. A veces eso cuesta un poquito, ¿no? Pero, hermanos, cuando pensamos en Dios, el Dios del universo, el Dios creador de los cielos y la tierra, que vino a este mundo, se hizo como uno de nosotros en la persona de Jesús, puso su tienda en medio de nosotros. No se quedó, podía haberlo hecho así, ¿no? Voy a salvarlos desde la distancia. No, él dijo, no, vengo aquí, vino a la proximidad, a acercarse a nosotros, a estar cerca nuestro, a involucrarse con las personas. Y nos da un ejemplo de cómo amar a las personas por encima de las cosas o de las circunstancias, ¿no? Y Jesús es nuestro mayor ejemplo. No tenemos tiempo porque no quería salirme del texto, ¿no? Pero encontramos en los evangelios tantos ejemplos de cómo Jesús atendía a las personas, ¿no? Y estaba cerca de las personas. Y me venía a la mente especialmente la última noche. El Señor sabe que va a morir. Es de noche, está cansado, agotado.
ora al Padre en aquella oración, si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y en aquella noche amarga, en aquel momento que sabe que al día siguiente, que en pocas horas muero y parto de este mundo, todavía atendió a los discípulos en tantas, si me permitís, tantas tonterías o tantas pequeñeces que los discípulos hicieron, ¿no? Pedro allí con una espada, cortándole la oreja a alguien y el Señor restaurando la oreja del pobre soldado, aquel Malco allí, ¿no? Tuvo hasta la oportunidad de ocuparse de eso, ¿no? De lavar los pies de los discípulos, de decirle, orad por mí, y cuando se daba la vuelta, roncando y tal, y iba allí y el Señor los vio y descansad, descansad. Una gracia, un amor, un cariño del Señor Jesús atendiendo a las personas. Y hermanos, hay sacrificios, evidentemente, pero el Señor nos llama a eso y es uno de los principios que queremos encargar, ¿no? Y por último, en la conclusión, decíamos que no somos una iglesia perfecta, y aquí en las imágenes no sé si se ve bien, pero he tratado de especificar o ver un poquito esto, ¿no? Es decir, no somos una iglesia perfecta, pero también nos decimos, tampoco lo esperamos ni lo exigimos, solo faltaría. No podemos exigir perfección. La perfección cuando estemos en los cielos. Sí que es verdad que hay un texto de la palabra que dice, sed perfectos. Exactamente. Pero ahí está hablando a sed maduros, sed íntegros, sed coherentes. Lo que decís que creéis dentro, que se ve afuera. Esa es la perfección, esa es la integridad, la coherencia, la madurez a la que nos llama el Señor, ¿no? Pero ahora mismo no lo somos perfectos, pero sí que lo seremos. Me voy por un segundito porque es un texto precioso. Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más, y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allí, cuando pase todo eso, allí seremos perfectos. Pero mientras tanto aquí no lo somos. Y hemos de tener claro, hermanos y hermanas, que entre nosotros pueden suceder cosas que no sean del todo agradables, ¿no? Si esperamos y queremos ayudar a desarrollar ese principio bíblico de integridad, de coherencia, de madurez, pues hemos de esperar, ¿verdad?, que puedan venir entre nosotros pues diferencias, conflictos, errores, pecados, cansancio, insatisfacción, exigencias a veces. ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguen esas cosas? Pues cuando se den esas diferencias, cuando se den todas estas cosas, hermanos, hemos de reaccionar adecuadamente. No somos perfectos, pero que en nuestra madurez, que podamos responder como dice aquí Pablo, ¿no? Vosotros los espirituales, porque tenéis al Espíritu del Señor, y es un proceso que hemos de aprender. Que el Marcos de mañana sea mejor que el Marcos de hoy y que el Marcos de hoy sea ya mejor que el Marcos de que fue ayer o que fue antes de ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos de reaccionar cuando se den las diferencias? Bueno, pues pidiendo perdón, reconociendo los errores, confesando nuestras ofensas los unos a los otros, preguntando si hay algo que no se entiende, compartiendo las cosas que me molestan sin dejar pasar mucho el tiempo. Porque, ¿sabéis? Hay una frase que se dice, el tiempo todo lo cura. Mentira. El tiempo no todo lo cura. El tiempo se agota y no se curan las cosas. Por lo tanto, no dejando pasar el tiempo para arreglar o para compartir o para preguntar, aceptar la corrección o la exhortación, llegado el momento, esforzarse por resolver los conflictos y cosas semejantes a esas. Eso es integridad, coherencia, madurez en nuestras reacciones. Y es hacia donde queremos también que como iglesia podamos ir. No pretendemos ser perfectos, ni muchísimo menos. Yo el primero, hermanos. Y damos por supuesto que va a haber fallos y pecados, pero trataremos de aprender a reaccionar lo mejor posible, ¿no? Y termino ya, y solamente quería deciros, porque me pareció precioso, en la lectura que tenía también esta semana en el libro de Josué, capítulo 22,
leedlo si podéis, tiene bastantes versículos, pero es precioso. Josué, capítulo 22, es el final del libro de Josué, cuando ha repartido la tierra prometida que Dios les ha dado, y ha repartido, y sabéis que había la tribu de los hijos de Rubén, de los hijos de Gad, y media tribu de Manasés, que antes de pasar a la tierra prometida se quedaron en el este, a este lado del Jordán, del río Jordán. Dijeron, nosotros nos quedamos aquí, porque esta tierra ya nos parece buena. Moisés, se lo dijeron a Moisés, nos quedamos aquí y ya no pasamos a conquistar la tierra prometida, si te parece bien. Entonces Moisés se enfadó mucho en aquel momento, ¿no? Pero consultó al Señor y el Señor les permitió, sí, pero que preparad a las casas y las edificaciones aquí para vuestras mujeres y vuestros niños, pero los hombres tienen que venir con nosotros, cruzar el Jordán y ayudarnos a conquistar la tierra prometida. Pues lo hicieron. Y ya cuando en Josué 22 han acabado, ya vuelven todos estos hombres que han luchado valientemente con todo el resto del pueblo de Israel y dicen, Josué, Moisés ya había muerto, dice, Josué, nos volvemos con nuestras mujeres, y, sí, ya podéis marchar en paz y tal, acordaros del Señor, sed fieles, aunque estáis en el otro lado. Y ellos se fueron contentos, y cuando se van contentos, antes de cruzar el Jordán para llegar a su tierra, dicen, ¿sabes qué? Vamos a construir aquí un altar. Y se ponen a construir un altar gigante, enorme, dice la palabra del Señor en Josué capítulo 22, que hicieron un altar de muchas dimensiones. ¿Y qué hicieron los demás israelitas cuando vieron a sus hermanos de otras tribus que iban hacia allí? Los vieron construir un altar, enfilaron las armas de guerra y fueron a por ellos, a cargárselos. Y yo leía, digo, ¿pero qué estoy leyendo? ¿Pero esto qué es? Y van allí y dicen, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Estáis ofendiendo al Señor levantando aquí un altar? ¿No sabéis que tenemos el tabernáculo de Dios en Silo, allí de donde salís? ¿Ahora habéis levantado aquí otro altar? ¿Para qué? ¿Para ofrecerle sacrificios al Señor? ¿Para ofrecer aquí holocaustos? Y ellos dijeron, no, dejadnos hablar. No hemos levantado esto para sustituir el tabernáculo del Señor. Nosotros vendremos al tabernáculo del Señor, cruzaremos el Jordán, vendremos al tabernáculo del Señor, pero esto lo hemos levantado porque, ¿sabes qué? Cuando pasen varias generaciones y que vuestros hijos no se acuerden de lo que ha sucedido aquí, aunque la idea es de que se tenga que hablar de los padres a los hijos, o nuestros hijos no se acuerden de por qué, quiénes son aquellos que están en el otro lado del río. El río, pensemos que el río Jordán hacía una frontera real, geográfica. Y pusieron aquel altar, no lo hemos puesto para sustituir al tabernáculo donde se tiene que adorar al Señor. Lo hemos puesto aquí para hacer memoria, para tener un testimonio de que pertenecemos al mismo pueblo. Y me pareció preciosa esa idea de... Habían tenido malas interpretaciones entre ellos, pero se dieron la oportunidad de hablarse los unos a los otros, aclararon aquella situación y dice la palabra del Señor que le pareció bien al Señor y le pareció bien a los hijos de Israel. Llegaron a un acuerdo. Tenían diferencias, pero llegaron a un acuerdo. Y eso me pareció un ejemplo precioso también, hermanos y hermanas, de integridad, coherencia, madurez. Hicieron muchas cosas mal el pueblo de Israel y dice la palabra del Señor que aquellas cosas están relatadas aquí para que nosotros aprendamos, pero también de las cosas buenas que hicieron hay que aprender. Así que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos guarde. La semana que viene acabamos ya esta serie de principios, esta serie del proyecto de iglesia, ¿vale? Y será también bonito ver cómo terminamos y cómo también os entregaremos el material. Y esto es lo que el Señor quiere que nos enfoquemos en los próximos años. Así que voy a orar al Señor y luego no sé si Loida tú has de... ¿Ya está? Vale, pues oramos al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude también a aplicar estas cosas en nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias porque eres muy bueno con nosotros, Señor. Solamente hay que ver cómo dejaste el cielo, Señor, y viniste a este mundo para entregar la vida de Jesús por cada uno de nosotros, Señor. Nos dejaste la palabra de Dios escrita, Señor, y hay tanto amor. Y nos llamas a que nos amemos los unos a los otros. Perdónanos, Señor, cuando a veces perdemos de vista esas oportunidades de amarnos. Ayúdanos, Señor, a aprender más de cómo amarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a crecer en madurez, en integridad. Hay tanto de mí, tanta carne de mí aún, Señor, que necesita ser apartada, Señor, y que tu Espíritu siga conquistando terreno en mí y en mi corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a cederte el control, a ceder el lugar, a ceder, Señor, el control de nuestras vidas a tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a interesarnos por las personas. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más maduros, Señor, en ti y en la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.